Hola, buenas noches. Hoy vamos a hablar del periodismo, más exactamente el periodismo en Colombia. Queremos contarles cómo nace, sus grandes periodistas, a qué estaba ligado en esta época y pues esperamos que esta explicación sea breve pero concisa para que ustedes puedan entender, ¿correcto? El periodismo en Colombia nace con la publicación del aviso del terremoto y la Gaceta de Santa Fe en 1785, publicaciones que solo se editaron una vez, pero que mostraron los conocimientos y aptitudes de quien es considerado el padre del periodismo en Colombia. Su nombre, Manuel del Socorro Rodríguez, de nacionalidad cubana, quien unos años más tarde, en 1791, él mismo fundó un periódico, que ya no se limitaría a una única edición, y que es considerado como uno de los más importantes de Latinoamérica. El Papel Periódico de la ciudad de Santa Fe, primer periódico oficial de la capital. El periodismo colombiano ha estado muy ligado a hechos de índole política, pues siempre ha servido como vehículo de expresión de quienes se encargan de hacer políticos, de quienes se encargan de hacer sus campañas, aunque también ha prestado su espacio a los ciudadanos para ser escuchados, para llegar pues a hacer conocer sus historias. Tanto en tiempos de colonia como en los de la independencia, el periodismo pretendía por encima de todo denunciar lo que sucedía con los ejércitos españoles y libertadores, así como con todas las injusticias que se vivían durante la existencia del virreinato. Esta concepción del periodismo es una época donde solo podían hablar libremente quienes estaban en la cabeza del poder. Condujo a varios personajes colombianos, entre ellos Antonio Nariño, a ser desterrados del país, es decir, a ser obligados a vivir en el exilio. Pero el periodismo también ha estado muy vinculado con la literatura, pues muchos grandes escritores del pasado y del presente lograron ser escuchados y lograron ser conocidos gracias a estos escritos, entre ellos Rufino José Cuervo, José Isaac, Gabriel García Márquez, Germán Castro Caicedo y entre otros. A principios del siglo XIX, una vez se establece el periódico como la mayor fuente de expresión y de formación para aquellos que querían ser futuros periodistas, ya que en este entonces no había una escuela de formación como tal. Empiezan a surgir cientos de periódicos que cierran filas en torno a una ideología o a una figura política. Por ejemplo, en los años inmediatamente posteriores a la culminación de la gesta de la independencia, cada impreso declaraba sus inclinaciones, bien fuesen de índole pro-bolivariana o de índole pro-santanderiana, o durante la época de la violencia, declaraban si eran liberales o conservadores. Así las cosas, era obvio que quien adhiriese a un bando contrario era por descontado enemigo del otro, de tal suerte que la mera intención informativa no era algo que estuviese en la agenda de los medios de comunicación colombianos. El compromiso político era, sin embargo, una postura propia del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Hacia la década de 1950 más o menos, el periodismo colombiano, influenciado por transformaciones globales y por la situación política, económica y cultural del país, comienza un proceso de modernización y de compromiso con nuevos retos. La información y la comunicación de noticias e historias trascendentales dentro de la vida cotidiana del país. Este modelo se consolida durante el Frente Nacional, pues dicho acuerdo político entre conservadores y liberales buscó la colaboración del periodismo para frenar la violencia política generalizada que se vivió en el país en la década de 1940. El periodismo entendió que debía ser un vehículo de las ideas democráticas, mas no de los idearios partidistas o de informaciones. Su compromiso, entonces, se dio con la defensa del régimen democrático y en contra de los fanatismos. Esto, sin embargo, generó un vacío en la memoria de una generación de colombianos respecto a los asesinatos selectivos, las expropiaciones y los desplazamientos forzados de la llamada época de la violencia. Esto ha sido un resumen muy corto, sin embargo, pues queremos seguir hablando del periodismo en Colombia porque es una historia bastante larga y muy interesante. Estaremos informando en otro video y muchas gracias. Chao, chao.